this week we're going to be talking about the humanity of Christ. Esta semana vamos a estar hablando sobre la humanidad de Cristo. And remember last week ¿Se acuerdan la semana pasada we were talking about the incarnation, cuando estábamos hablando sobre la encarnación? how God was 100% man Cómo es que Dios era 100% Dios, hombre, perdón, and 100% God, y 100% Dios. right? And what that means is he had two natures, Y lo que esto significa es que Él tiene dos naturalezas. okay? He didn't stop being God, Él no paró de ser Dios, okay? But what he did is he added to his nature pero lo que hizo es que le añadió a su naturaleza all of the human nature, todo lo de la humanidad, okay, without sin, sin el pecado. okay? And I heard a really good illustration for that Escuché una muy buena ilustración para esto that I wanted to share with you guys. que quiero compartirla con ustedes. Think of it like the fastest man in the world. Piénsenlo como, piensen en un hombre que sea el más rápido para correr del mundo. Okay? And he enters a race, Y este hombre se registra en una carrera, but it's a three-legged race. pero es una carrera de esas donde se amarran la pierna con la otra persona. ¿Ok? And his partner is a 2-year-old. Y el compañero de este hombre es un niñito de 2 años. ¿Ok? Okay? Now, Ahora, he's still the fastest man in the world. este hombre sigue siendo el hombre más rápido del mundo, For this race, pero para esta carrera he's only as fast as the 2-year-old. únicamente él puede ir tan recio como el niñito pueda correr, Okay? Because he's limited by the limitations of the 2-year-old. porque ahora él está limitado a través del niño de 2 años. Okay? He can only go as fast as he can. Únicamente puede ir tan rápido como el niño corra. His steps have to be smaller. Sus pasos tienen que ser más chiquitos, más cortitos. That's like the son Esto es como el hijo who added the nature of humanity, quien le añadió la naturaleza de la humanidad and he was now limited by that nature y ahora estaba limitado por esa naturaleza, by choice. por su propia decisión. Okay? He chose to live within the limitations Él decidió vivir dentro de esas limitaciones humanas, of humanity. Okay? Even though he was still God, aunque seguía siendo Dios, and he could exercise any of those attributes y él podía ejercitar cualquiera de esos atributos if he chose to. si él quisiera, But during this life, pero durante su vida he chose to be like us. él decidió ser como nosotros. Okay? And the doctrine of two natures, Y la doctrina de las dos naturalezas, just so you know, únicamente para que sepan, that has been the teaching esta ha sido la enseñanza throughout all church history, a través de toda la historia de la iglesia, all the way back to the earliest writings. desde cuando fueron sus primeras escrituras que tienen, At about 150 to 120 alrededor en los años 120, 150 después de Cristo. okay, a man named Tertullian, Un hombre llamado Tertuliano, okay, early church father, un padre primitivo de la iglesia, wrote about the Trinity, él escribió sobre la iglesia, and he was defending, sobre la Trinidad, and he was defending a heresy. y él estaba defendiendo una herejía. Against a heresy. Él estaba defendiendo la Trinidad en contra de la herejía, That Jesus stopped being God, que Jesús había parado de ser Dios. or another heresy Otra herejía was that God entered the body of Jesus es de que Dios había entrado en el cuerpo de Jesús at a certain point of his life, en cierto punto de su vida, and to contradict those teachings, y para contradecir esas enseñanzas, Tertullian taught Tertuliano enseñó, based on the scriptures, basado en las escrituras, that Jesus had two natures. que Jesús tenía dos naturalezas, que tuvo dos naturalezas, One was God, una como Dios and one was man. y otra como humano. Okay, so we can feel secure Así que podemos estar seguros
defending it that way. defendiéndola de esta forma, That's always been the doctrine. porque todo el tiempo esta ha sido la doctrina de la iglesia. Okay? And you have to trust me, it's defendable from Scripture. Y confíen que se puede defender con las escrituras, Okay? It's supported by the Scripture. es apoyada por las escrituras And it's a long argument by Tertullian. y es un argumento bastante largo por este hombre tertuliano. A lot of reading. Hay mucha lectura, mucha lectura que hacer, Okay. But it's a solid biblical argument. pero es un argumento sólido. Okay? All right. So that's just to kind of help you with that illustration, though. Esto es nada más para ayudarles con esa ilustración. Jesus was still God, Jesús seguía siendo Dios, but he was now connected to humanity. pero ahora estaba conectado con la humanidad. So to be human, Así que para ser humano he had to live within the limitations. tenía que vivir dentro de las limitaciones de la humanidad. Okay, and that's what we're going to talk about today. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de ahora. And there's really three things that prove he was 100% human. En realidad hay tres cosas para comprobar That he was 100% de que él era 100% humano. Okay, and the first one is his physical development. La primera es su desarrollo físico. Okay, and four things about that. Y cuatro cosas sobre esto. John 1:14 En Juan 1:14 tells us that he became flesh. nos dice que él llegó a ser carne. Okay, physically. Juan 1:14, Jesús llegó a ser carne. In Luke 2:12 and 16, Y en Lucas 2:12 y 16 said that he was a baby. dice que él fue un bebé. Okay, so he didn't just appear. Así que esto comprueba que él no nada más apareció. Okay, he was born. He was a Fue child. nacido, fue un niño, He cried. lloraba. We'll see that later. Y lo vamos a mirar esto después. Although he was probably the best baby in the world. Aunque quizá él haya sido el mejor bebé del mundo que ha existido. Ujú. Definitely something unusual about him. Definitivamente algo inusual para él, But not about his growth. pero no sobre su crecimiento. Okay, and he grew physically, Él creció físicamente, even like the rest of us do. igual como el resto de nosotros lo hacemos. And in Luke 2, Y en Lucas 2, verse 40 and 52, versículos 40 y 52, someone want to read that one? si alguien puede leerlo, por favor. Lucas 2, 40, 52. Ah, 52. No, 40 y luego el 52. El 40 dice, y el niñito crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Okay. So there's some things that we learn from that verse. Hay algunas cosas que aprendemos sobre estos versículos. How when it says that he increased in wisdom, Cuando dice que él creció en sabiduría okay, and in knowledge, y en conocimiento, what does that tell us? ¿qué es lo que esto nos dice? It means at some point Nos dice que a cierto punto he didn't know, él no sabía and he had to learn like the rest of y us. tuvo que aprender igual que el resto de nosotros. Okay, he had to learn that way. Tuvo que aprender de esta forma. So now one example that my wife mentioned Un ejemplo que mi esposa mencionó en la otra clase was John the Baptist, fue de Juan el Bautista, who even in the womb que aún cuando estaba en el vientre, he was filled with the Holy Spirit. él fue llenado con el Espíritu Santo. Okay, so Jesus obviously was filled from conception. Así que Jesús obviamente fue llenado desde la concepción. Okay,
So he never broke fellowship with the Father. Así que él nunca quebró esa comunión con el Padre. Okay? Jesus says, I and the Father are one. Jesús dijo, yo soy Padre, I and the Father yo are soy one. yo y el Padre somos uno. Okay. So when he says that, Cuando dijo eso, that's his nature. esa es su naturaleza. United with the Father. always. Unido con el Padre todo el tiempo, Okay. Even from conception. aún desde la concepción. Okay. But obviously, Pero obviamente, until his brain developed, hasta que su cerebro se desarrolló and it grew, y creció, he didn't have knowledge. él no tenía conocimiento. Okay. And it wasn't until then, Y no fue hasta entonces, and he learned language. It wasn't until then, and when he learned language. y cuando aprendió lengua, Language. hablar Hebrew and Aramaic. lenguas Speak. en hebreo y To speak. arameo. Okay. Sorry, I was trying to substitute. Uh-huh. So you didn't have to say all that. That's To okay. speak. El hablar. Okay. Until he learned that, Hasta que él aprendió eso, he couldn't have learned much. él no podía aprender mucho, Okay. Because we have to think in languages porque nosotros tenemos que pensar en lenguas and concepts. y Okay. conceptos. So as he grew, Así que como él fue creciendo, we don't know at what point, no sabemos a qué punto but it must have been an interesting conversation with the Father tuvo que haber sido alguna conversación bastante interesante con el Padre, when the Father told him, cuando el Padre le dijo, "Oh, you're God." tú eres Dios. Now, because he was perfect, Ahora, porque él era perfecto, there wouldn't have been any doubt. no debió de haber habido ninguna duda. He would have immediately known it's true. Inmediatamente supo que era verdad Okay. And would have accepted that y lo aceptaría and said, "Oh, okay, I am God." y dijera, oh, estoy de acuerdo, soy Dios. Okay. And he knew it to be true. Y él sabía que era cierto. But Jesus makes some statements. Pero Jesús hizo unas referencias, Things like, I only speak the words the Father tells me to speak. cosas como, yo solamente hablo las cosas que el Padre me dice que diga. And these things I've learned from the Father. Y estas cosas, otra referencia, y estas cosas These things I've learned from las the Father. aprendí del Padre. Okay. And the Father has told me all things Y el Padre me ha dicho todas las cosas in relation to his ministry. en relación a su ministerio. Okay. So we know there was communication between him and the Father. Así que sabemos que que había comunicación entre él y el Padre. And we know for sure, Y sabemos con seguridad at least by the time he was 12, que de menos para cuando él tenía 12 años, he knew he was the Messiah. él sabía que él era el Mesías, He knew he was the Son of God sabía que era el Hijo de Dios, because of his statement to por, his parents. por lo que él le decía a sus papás Okay? When he said, I must Cuando- be about my Father's business. cuando dijo, tengo que hacer los negocios de mi Padre. Okay? So at least by that time he knew. De menos hasta ese tiempo él ya sabía, But I'm sure it was much earlier. pero estoy seguro que fue mucho más antes. So, but it tells us that he developed like we develop, Pero nos dice que él se desarrolló como nosotros, physically, físicamente, mentally, mentalmente, wisdom, en sabiduría in understanding, y en entendimiento, okay, in all these things. en todas estas cosas. And at the end, Y al final, his resurrection included a physical body. su resurrección incluyó un cuerpo físico. Right? ¿Sí? So we know just like us, Sabemos que así como nosotros, he developed in the womb, él se desarrolló en el he vientre, was born, fue nacido, he grew, creció and he died. y murió, Okay? And then resurrected y luego resucitó, like we will. como nosotros lo haremos, Okay? At least the ones that believe in him. de menos los creyentes en Jesucristo. Okay? Now the second thing about his humanity, La, se-
Perdón, la segunda cosa en su humanidad is his physical desires. son sus deseos físicos. Okay. For example, he was hungry. Por ejemplo, una de ellas es de que a él le daba hambre. Matthew 4:2. Está registrado en Mateo 4:2. And the temptation Y las tentaciones, after 40 days. o la tentación después de 40 días, He was hungry. dice que tenía hambre, Probably very hungry. quizá mucha hambre. I can imagine. So he probably did some carne asada con la lamb. Probably not. Yeah, probably not the lamb. Probably the goat. Probably la chivo. La carne de chivo. We know he slept. Sabemos que él dormía And sometimes at very unfortunate moments y a veces en tiempos desafortunados or uncomfortable times. o tiempos confortables. Confortable. No es nada confortable. Desafortunado. Sí, tiempos malos. Ujú. Like in the boat. Como cuando las tormentas de la barca. The disciples did not want him to sleep then. Los discípulos no querían dejarlo dormir en ese entonces, But he was very tired. pero él estaba muy cansado, So he went to sleep. así que se fue a dormir. We know he was tempted like us, Sabemos que él fue tentado como nosotros, specifically by the devil, específicamente por el diablo, many times. muchas veces, Okay? And in different ways. y en diferentes formas. Matthew 4:1 En Mateo 4:1 and Hebrews 4:15 y Hebreos 4:15 tells us that he was tempted like us. nos dice que él fue tentado igual que nosotros. He got tired. Él se cansaba, John 4:6. está en Juan 4:6. He was thirsty. Juan. Sí, Juan 4:6. Cansado. He was thirsty. Le daba sed. John 19:28. Este es en Juan 19:28. Okay? And on the cross he said it literally. Y en la cruz él lo dijo literalmente, I am thirsty. tengo sed. Okay? Sed. Samaritano. O también, Sí, with the Samaritan woman. ujú, Sí, con la Samaritan. samaritana. So he experienced physical pain. Él experimentó dolor físico. Luke 22:44. Está en Lucas 22:44. ¿Qué? 22:44. And he cried. Él lloró, So he experienced those emotions. así que él experimentó emociones Okay? Enough for him to cry suficientes como para llorar with literal tears. con lágrimas literales, verdaderas. And that's John 11:35. Esto está en Juan 11:35 And Hebrews 5:7. Los son más cortos. y en Hebreos Pero 5:7. And the next thing we'll talk about is the miracles of Christ. La siguiente cosa que vamos a hablar son los milagros Now we're going to be de studying Cristo. John in the next class. Estamos sobre la manera. Sí. Well, the third thing was that he physically died. La siguiente es de que él murió físicamente. Okay. So he developed, he had physical desires, and he physically died. O sea que la primera fue de que él se desarrolló físicamente, tuvo deseos físicos y murió físicamente, Just like us. igual que nosotros. Okay. Pero la muerte, we're going to do it later, right? Pero la muerte la vamos a hacer más adelante. We'll talk Okay. more about that. Okay. La número 3 hablamos más adelante. But in his life, Pero en su vida we're going to talk about his miracles.
Vamos a hablar de sus milagros and what that tells us about Christ. y lo que esto nos dice de Jesús. Now, there's a lot of different ways to study Hay diferentes formas de estudiar the life of Christ. la vida de Cristo. Some people study it through his miracles. Algunas personas la estudian a través de sus milagros, Some study through his teaching. otras las estudian a través de sus enseñanzas, Some study based on his impression from the apostles. otras la estudian basado On the impression en la impresión that the de apostles had of him. que los apóstoles tuvieron de él. Okay? So there's a lot of different methods. Sé que hay diferentes métodos, But here we're just going to go through the miracles pero aquí nada más vamos a atravesar con los milagros and what that tells us about his nature. y lo que esto nos dice sobre that nature, esa naturaleza, As God. sobre su naturaleza como Dios, Okay? And how Jesus proves that. y cómo es que Jesús comprobó esto. Okay? Because with the things that we just talked about, Porque con las cosas que acabamos de enseñar, that proves he was human. esto comprueba que Él era humano. Okay? Now we're going to show that he was still God. Ahora el siguiente es comprobar que Él seguía siendo Dios. Okay? John 21:25. En Juan 21:25, Someone want to read that? Juan, ¿qué? Juan 21:25, 21. capítulo 21, versículo 25. ¿Si lo leen, por favor? 5. Sí. Juan 21, 25. Ujú. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Si se escribe una por una, aún en todo el mundo no cabrían los libros. Bueno, pienso desde que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Ahorita le va a decir el por qué. So, what he's saying here, Lo que Él está diciendo aquí, first, he's literally saying primero, Él sí está diciéndolo verdaderamente, that at that time, que en ese entonces, to write about the whole life of Christ, para poder escribir sobre toda la vida de Jesús, it would be more than all the books of the world iban a ser más que todos los libros del mundo at that time. que existían en ese entonces. Remember, back then, Porque acuérdense que en ese entonces all the books in the world, todos los libros del mundo fit into one library in Rome. podían caber en la librería de Roma. Okay, and thick pages. Porque eran páginas muy gruesas, ¿se acuerdan? Letras muy grandes. Okay, so yeah, it would cover his whole life. Sí, en realidad no se podía cubrir toda su vida Today en los libros. Ahora we have really thin pages. Ahora tenemos páginas muy delgaditas, with little writing, letras muy chiquitas, and mass production. producciones en cantidad. Type it and print it. So, Es diferente. but at John's time, Pero en el tiempo de Juan, that is a true statement. eso era verdadero lo que él estaba diciendo. Everything that Jesus said and taught Porque todo lo que Jesús dijo y enseñó would fill that library in Rome. iban a podían llenar toda la librería de Roma. Okay. So, but Pero it says that these miracles dice que estos milagros or these signs, o estas señales they are written down están escritos so that we can believe that Jesus is the Son of God. para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Okay. And that if we believe that, Y que si creemos esto, then we can have life in His name. entonces podemos tener vida en su nombre. So we're going to go quickly through those. Vamos a atravesar rápidamente a través de estos. There's 7 of them in the book of John. Hay 7 en el libro de Juan. Okay.
The first one, El primero, you guys remember what the first one was? ¿se acuerdan cuál fue el primero? His first miracle? Su primer milagro. Ujú. So we're going to read that. We're going to read it. Yeah, that's fine. She already knows. Okay. And he knows. Okay. But in that miracle, Pero en ese milagro, what was unique about that miracle? ¿qué fue lo que fue único en ese milagro? You need to say the reference. Why was that one so important? ¿Por qué es que ese milagro fue tan importante? It's in John 2, 1 through 11. Está en Juan 2:11. 1 through 11. Oh, perdón. Juan 1 a, No, 1, 2. Juan 2, 1 al 11. Okay. But what's unique about that miracle? Pero ¿qué es lo que es único en este milagro? At the end of the story, Al final de la historia it says that this was the first sign he did, dice que esta fue la primer señal que él hizo and that just by seeing this miracle, y que nada más al ver este milagro the disciples believed in him. los discípulos creyeron en él. Now, we know from the Bible Sabemos nosotros por la Biblia that there were a lot of magicians. que había muchos magos en Okay? ese entonces. Remember with Moses? ¿Se acuerdan con Moisés? The first 3 miracles Los of primeros Moses, 3 milagros que Moisés hizo, the magicians did too, los magos también los hicieron, right? ¿sí? So why was this one so important Así que ¿por qué es que este fue tan and importante so amazing? y tan maravilloso? Well, think about magicians. Piensen en los magos. Okay, usually, Usualmente, let's say I wanted to make this cup vamos a decir que yo quiero hacer que esta taza to fill up with wine. que esté llena de vino. Now, usually, if I'm a magician, Usualmente, si yo soy un mago, I cover it, la cubro, say a couple words, digo algunas palabras and there's some trick. y hay algún truco atrás de la magia. But when Pero I take it off, cuando se lo quito, it's full, ya está lleno. and that's the trick. Y ese es el truco, ¿verdad? Jesus didn't touch anything. Jesús no tocó absolutamente nada. Okay. He didn't go over, say some words. Él no fue y hizo algunas palabras, Okay. dijo algunas palabras, He didn't cover it up. no so nobody cubrió could nada. see. He didn't say, everybody close your eyes. no dijo cierren sus ojos todos. And then a minute later, it's all wine. Y un minuto después ya había allí el vino. That would have been a good trick. Este hubiera sido un buen truco. But what did he do? Pero ¿qué fue lo que hizo? All he did Lo único que hizo tell the servants, es decirle a los sirvientes, go get the wine out of there. vayan a sacar el vino de las tinajas. Right? He didn't touch it. Él no lo tocó, No magic words. no hubo ninguna palabras mágicas. That's a whole new level of magic. Ese es un nivel totalmente más alto de magia. Okay? That's a completely different kind. Es un A completely tipo different type of diferente de magia. That's what you said. Right. Okay. So, but what that tells us, Pero lo que esto nos dice, think about this. piensen de esta forma, Without a word, sin una palabra, without touching anything, sin tocar nada, just by his will, únicamente por su voluntad, he changed water, Él cambió el agua, the basic elements of it, los elementos básicos del agua, okay, from H2O, del H, ¿cómo? those 2O, okay. he turned it from that formula Lo tomó de esa fórmula to wine, a el vino, a completely different formula. otra fórmula totalmente diferente. And it didn't just look like wine, Y no nada más se veía como que si era vino, because when they served the porque wine, cuando lo sirvieron, everybody drank it, todos lo tomaron and it was wine. y era vino. Okay, that's a big trick. Ese es un truco grande. Okay, that's an amazing miracle. Es un milagro maravilloso, But it means pero that significa just by his will, que nada más por su voluntad he can change the elements of creation. Él puede cambiar los elementos de la creación. Okay, that shows us Esto nos enseña that he has power over all creation. que Él tiene el poder sobre toda la creación.
So that's the first miracle. Ese fue el primer milagro. And we'll talk more about that miracle when we go to the book of John. Y después vamos a hablar más de este milagro cuando estemos en el libro de Juan. Okay. Because there's some really good illustrations. Porque hay unas ilustraciones muy bonitas que vamos a agarrar de allí. So the second thing La segunda cosa is he had power over diseases. es que él tuvo el poder sobre las enfermedades. Okay. And that's in Matthew. It's in John 4, Este está en Juan 4, verse 46 through 54. versículos 46 al 54. And in these verses, Y en estos versículos what it says lo que dice is that ¿puedo agarrarle este, hermano? Vale. ¿Le puedo agarrar? Hermana, perdón, ¿cuál es la segunda cosa? No. no. Ok. Es un milagro. Es el poder sobre la enfermedad. No le hace. That's John 4, 46 through 54. Juan 4, 46 al 54. Okay. But in these verses, En estos versículos Jesus says Jesús dijo that he does these miracles que Él hizo estos milagros so that they would believe. para que ellos creyeran. Okay. But in that miracle, Pero en este milagro and also in Matthew 4, y también en el de Mateo 4, verses 23 through 25, versículos 23 al 25, it says that every kind of disease, dice que todo tipo de enfermedad, okay, they brought the people to him, traían gente a Él de todo con todo tipo de enfermedad okay, and he healed them. y Él los sanaba. Every kind, De todo tipo. okay. So, and that tells us he has the power over sickness. Y esto nos da a saber que Él tuvo el poder sobre las enfermedades. Okay. Now, what's the cause of infirmities? Ahora, ¿cuál es la causa por las enfermedades? At its very basic nature. In the very basic nature, En una naturaleza muy básica, it's from the sin of Adam. Viene del pecado de Adán. Okay. Because of Adam's sin, Por el pecado de Adán there is sickness in the world. hay enfermedades en el mundo. Now, there's other reasons for sin. Ahora- There's other reasons for sickness. Hay otras razones por enfermedades también. Sometimes it's consequences from God. A veces que son consecuencias de Dios. Sometimes it's trials from Satan. A veces son pruebas de Satanás. Okay. But generally, Pero generalmente it's from Adam's sin. son provienen del pecado de Adán. Okay. So what this is telling us Lo que esto nos dice is that Jesus has the power es de que Jesús tiene el poder to remove all the consequences de remover las consecuencias of Adam's sin. del pecado de Adán. Okay. So now that was very important. Esto fue muy importante. Don't worry about it, Ryan. Keep on going. En calor, Poquita. Okay. So the other thing it shows La otra cosa que enseña en el siguiente milagro is in John 5, es en Juan 5, verses 1 through 9. versículos del 1 al 9. And this one is similar to the one before. Y este es similar al anterior. Here he heals a man Aquí él sana a un hombre that had been sick from birth. que había estado enfermo desde su nacimiento. He had a birth defect. Él tenía un defecto de nacimiento. Okay? And again, that has to do with Adam's sin. Nuevamente, este tiene que ver con el pecado de Adán. Okay? Just in case anybody might assume En caso de que alguien haya asumido that all the sicknesses de que todas las enfermedades were the result of our sins. son los resultados de nuestros pecados, Jesus even healed people with birth defects. Jesús
aún sanó a gente con enfermedades o defectos de nacimiento. Okay. That obviously wasn't their fault. Porque obviamente eso no era culpa de ellos. They were born that way. Ya habían nacido así. Right. But Jesus has the power over that. Pero Jesús tiene el poder sobre esto. Okay. Now the next miracle El siguiente milagro is in John 6, está en Juan 6, verses 1 through 14. versículos del 1 al 14. Now this is the feeding of the 5,000. Aquí es donde está cuando le dio de comer a los 5,000. Okay. And this is the only miracle in all 4 Gospels. Este es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios. Okay. And there's a reason for that. Y hay una razón para esto. There was something very important about this miracle. Hay algo muy importante en este milagro. But what it shows, Pero lo que enseña, at the very least, it shows that he had power over the food. de menos, enseña que Él tiene el poder sobre la comida, To provide the food para proveer la comida for anybody who was with him. para cualquiera que esté con Él. Now, why that's significant ¿Por qué esto es tan significante? is because the people were expecting a prophet like Moses, Es porque la gente estaba esperando un profeta como Moisés. right? ¿Sí? If you remember in the wilderness, Y si se acuerdan, en el desierto, Moses fed the people Moisés le dio de comer a la gente with manna, con el maná. which is interesting because the name for that, Y es muy interesante porque the word manna, el nombre de maná just means, what is it? nada más quiere decir, ¿qué es esto? Eso es lo que maná quiere decir. ¿Qué es esto? Ahí dice. Okay. Como nada. Inherited. Get this also. Okay. Just means, what is it? Es lo Probably único. what they said. Quizá eso es lo que ellos hayan dicho cuando lo vieron. ¿Qué es eso? Maná. They just said, maná. I don't know, maná. No sé, maná. No sé, maná. But just like Moses Así como Moisés provided that bread proveó ese pan and that food y esa comida in the wilderness, en el desierto, so did Jesus. también Jesús. Okay. And that was supposed to reveal to them, Y esto debería de haberles revelado a ellos okay, that he was the prophet like Moses. que Él era un profeta como Moisés. And even after that miracle, Y aún después de ese milagro, he asked them, Él les preguntó, who do you think that I am? ¿quién piensan ustedes que soy yo? Okay. It was supposed to tell them who he was. Y debería eso de haberles dicho quién era Él, He was the Christ, que Él era el the Cristo, Messiah, el Mesías, the prophet like Moses. el profeta como Moisés. Okay. And he expected them to learn that from that miracle. Y deberían de haber aprendido esto. Él esperaba que ellos aprendieran a través de ese milagro. Okay. So, but at the very least, it tells us Pero de menos nos da a saber that he has the power to provide que Él tiene el poder de proveer for his people para su gente if you're following him. si lo sigues. Right? Okay. And that's something that God promises to do. Y esto es algo que Dios promete hacer. Okay. Now, he also had the power over nature. También tiene el poder de la naturaleza. This is the fifth miracle we'll talk about. Este es el quinto milagro del que vamos a hablar. In John 6, En Juan 6, verses 16 through 21. versículos 18 al 21, perdón. And in Luke, Juan 6, 16 al 24. and also Luke 8, También Lucas 8, 22 Luke 25. al 25. And in these two miracles, En estos dos milagros
He rebukes the wind Él reprende a los vientos and the storm. y la tormenta. Okay. Walks on water. Anda sobre el agua, camina sobre el agua. Okay. And he even rebukes a tree. Y aún más, Él reprende a un árbol, And says that you'll never bear fruit. a la higuera seca, y le dijo que nunca más iba a dar fruto. And then comes back and it was dead. Y cuando regresaron, el árbol ya estaba seco. Okay. So now that definitely made them believe. Esto definitivamente les hizo creer. Okay. Now, and he walks on the water Y él caminó en el agua in the middle of a storm. en medio de la tormenta, Just so you knew. únicamente para que se dieran He wasn't cuenta standing on rocks. que no estaba parado en ninguna piedra Or floating on a bunch of turtles. o que estaba flotando en algún montón de tortugas, Okay. It's in the middle of a storm. sino que estaba en medio de la tormenta, Okay. That he comes walking on the water que él salió caminando sobre el agua and speaks a word. y habla una palabra. Basically tells the storm, Básicamente le dice a la tormenta, "Shut up," cállate, and it immediately obeys. y inmediatamente obedecieron. And they immediately realized Y ellos inmediatamente se dieron cuenta this is a completely different kind of a Messiah. que este es completamente un Mesías diferente Okay. Than we expected. de lo que nosotros esperábamos. Okay. This is God. Este es Dios That is here with us. que está aquí con nosotros. It's not just a prophet. No nomás es un profeta, Not just a Messiah. no It's not just a no Messiah. nomás es un Mesías, He is God. Él es Dios. Okay. Because we know from the Old Testament Porque sabemos a través del Antiguo Testamento that it says que dice God Himself que Dios mismo commands the waters manda a las aguas and they obey. y ellas obedecen. Okay. So He didn't. And again, it's a different kind of a miracle. Y nuevamente es un diferente tipo de milagro. Okay. He didn't pray. Él no oró, He didn't ask God. no le pidió a Dios, Please calm the waters. por for me." favor calma las aguas, Okay. He commanded them Himself. sino que Él mismo las mandó a Elijah, las aguas. Elías, in order to control nature, para poder controlar la naturaleza, had to pray, él tuvo que orar ask God to do it. y pedirle que Dios lo hiciera. Okay. So every other miracle Así que todos los demás milagros in the Old Testament, en el Antiguo when Testamento, they controlled nature, cuando controlan la naturaleza, like with Moses, como con Moisés, God told him, Dios le dijo, if you do this, si haces esto, then I will do the miracle. entonces yo haré el milagro Okay? And it will be in my power, y estará bajo mi poder, not yours. no en el tuyo. Jesus did it in His power. Jesús lo hizo en su poder, Okay? A different kind of miracle. un milagro diferente. Okay? And remember last week, ¿Y se acuerdan de la semana pasada we talked about the prophecies and que hablamos sobre las profecías en Isaías, about the Messiah? sobre el Mesías? And one of those things Una de esas cosas was that He would heal the blind. era de que Él sanaba a los ciegos. And in John 9, Y en Juan 9, verses 1 through 38, versículos del 1 al 38, it's a long story, es una historia larga, but in this story, pero en esta historia the thing that amazed the people lo que maravilló a la gente is that nobody had healed a man es de que nadie había curado a ese hombre that was blind from birth. que había sido ciego desde que nació. Juan 9, 1 al 38. Okay? He was blind from birth. Este hombre era ciego de nacimiento Nobody had ever healed that. y nadie había curado But algo así. Jesus did it Pero Jesús lo hizo to
show that even the impossible para enseñar que aún las sanaciones imposibles were possible with him. eran posibles para él. Okay? And of course, his Y- final miracle Su milagro final is his power over death. es su poder sobre la muerte. Okay? And we see that in a few miracles during his life too. Y lo vemos en varios milagros durante su vida también. Lazarus, Cuando resucitó a Lázaro, okay? And a couple of children, o unos niños también que resucitó. a servant of a centurion guard. It was a daughter, o un sirviente del soldado romano. So he resurrected them from the dead. Los resucitó de la muerte. Right? ¿Mm? Talita, Talita, Was ¿Cómo? that his son? Talita conmigo, Talita, I think that was It's one, his but there daughter. was another one where a servant. una muchacha. la hija del That was one, sí, es uno. ese Pero es no uno. otro. One was a centurion, one was a Roman soldier. Uno era I un might be confused on that. okay, I might be confused. It might be the servant who was sick I and don't a know. daughter who died. The daughter is the one that I remember. Yeah. And okay, his servant was sick. That's right. Es su sirviente, en una de ellos, sirviente de uno de los centurianos era el líder de la sinagoga, que estaba enfermo. Es el que se And on recuerda. the way back, he died. If I remember right, we read that story. I don't remember. ¿Tú recuerdas? En la medio de la calle, los otros sirvientes no muerte. Con la diré del synagogue. ¿Sí? ¿Wasn't that one? ¿Tú recuerdas o no? ¿Se acuerda o no se acuerda de eso? The leader of the synagogue. Un líder de la Was that sinagoga. his daughter? Era su hija, la que se había muerto. La La hija de Jairo. That was his That was her servant, daughter. ¿sí? Pero no, No. muerto, no. On the way back. ¿Está muerto? Sí, en la calle when he was coming ¿Está back. muerto? ¿Está enfermo? No, guys are talking about two different ones. Okay. He's saying about the daughter of Jairo, and you're talking about a servant on the street. Of the centurion guard. Jairo o la hija Ujú. es un judeo, es un líder de la sinagoga y la hija muerte, ¿sí? Okay. Y otro, un romano soldado, el líder con el romano, un serviente muerte en la calle. Se regresa con Jesús. Remember the lady touched him when she was infirm? We read that story of last class. The lady touched him on the way, and he says, "Who was healed?" No, that was Jairus, right? It was a servant. Oh, that's right. He heals him while he's away. That's right. He heals the centurion's guard's servant. When he goes back and he says, it was at the same hour that he said, "Go your way, your servant's Oh, mine." one of the See, It's here. that's what we get for not reading these. In una historia, it was his power over disease. en donde está It was his power over disease. donde dice de su poder sobre la enfermedad. Okay. Sí, es la hija de See, Jairo. there was a soldier Había un soldado who his servant was sick. quien su sirviente estaba enfermo And Jesus said, "Go, y Jesús le dijo, ve, your servant is fine." tu sirviente está bien. And when he went back, Y cuando regresó, they told him, le dijeron, "Hey, he's fine now." ya está bien. And he remembered Y él se acordó that at the same time que al mismo tiempo that Jesus told him que Jesús le dijo that his servant was well, que su sirviente estaba bien, that was the time he got well. es en el tiempo que él estuvo, Okay. que se that curó. story wasn't about death. It was about Esa historia no era de muerte, sino que era de enfermedad. perdón, La hija de Jairo, sí. Sí, ella sí. Dijeron, Ujú. of resurrection. tu hija ha muerto, no moleste más en la Sí. Cristo le dijo no temas, que solamente será salvo. Okay.
his power over death. Ese es su poder sobre la muerte. Okay. And even in his own life, Y aún en su misma vida, he told them, Él les dijo, if you destroy me, si me destruyes, his temple, si destruyes este templo, talking about his body, hablando sobre su cuerpo, I will raise it up yo lo levantaré in 3 days. en 3 días. Okay. So he even resurrected himself. Así que Él mismo se resucitó. Okay. All right. So this is a summary. Read John 20. Shall we? Read John 20. Hay que leer, right now. Yeah. Vamos a Juan 20, Verse 30 and 31. versículos 30 y 31. Juan Juan 20, 20. 30 y 31. Dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. That was the one I thought we read at the beginning. That was the verse I thought was at the beginning. Es el versículo que pensaba que era que estaba en el principio, About all the books. sobre todos los libros. Okay. That was literal. Era literal. Is that the one that says there's all the things we did if you're reading the books? Well, mine doesn't say it that way. Oh, okay. Yeah, these things were written so that you might believe Jesus is Christ. Okay. Okay, so we will talk now about his death. Ahora hablaremos de su muerte And I want to show you guys some things. y quiero enseñarles unas cosas. Okay, we're going to do a little presentation. Vamos a hacer una pequeña presentación. ¿Pueden mover? No creo que se lo estoy quitando, hermano. Aquí lo voy a poner. Póngale la copa para acá porque va a prender esa cosa. Ah. ¿Cuál vamos a hablar ahora? La muerte de Jesús. Okay. Well, Ahorita hay chance, hermano. Que ahorita hay chance. Sí, ¿verdad? Lo malo que no lo podemos poner en medio porque tapa, pero aquí hay que... here, Aquí, this is the place that if you were to go to Jerusalem today, este es el lugar donde si hoy día fuera usted a Jerusalén, this is the place that they say he was crucified. este es el lugar donde dicen que fue crucificado. And there's a church there Hay una iglesia allí. called the Church of the Sepulchre, I don't know what that the is. Church of the Tomb. Le llaman la iglesia de la tumba, Okay. De la tumba. And del very famous, sepulcro, because right here, porque aquí there's a tomb there. hay una tumba And what happened y lo que sucedió is in the 4th century, es que en el cuarto centenario Constantine's mother, la mamá de Constantino, who was the first woman, que fue el primer papa, okay, she was told a ella le dijeron that this was Joseph's tomb. que esa tumba que estaba allí era de José. Okay. And what we found out later Lo que encontramos después is that was the tomb of Josephus, es que esa tumba era la tumba de Josefo, the famous Jewish el, history person. el judío famoso, historiador. Ujú. Okay. And not Josephus, not Joseph of Arimathea,
y no el José de Arimatea. de Arimatea. Okay. Y llegó el pueblo. That tomb was probably over here. Esa otra tumba quizá estaba por acá. Okay. Now, in the Bible it says Ahora en la Biblia dice that he was crucified Que- on Golgotha, que él fue crucificado en Gólgota, right? ¿sí? The place of the skull. El lugar de la calavera. Now, this place Este lugar was not called Golgotha no se le llamaba Gólgata until the 4th century. hasta en el cuarto centenario. It was not recorded before No, that, no estaba registrado antes de ese entonces. but Jewish tradition, Pero las tradiciones judías, there's two traditions y hay dos tradiciones that tell us que nos the dicen place of the skull que el lugar de la calavera was right here, fue aquí, at the bottom of the Mount of Olives. en la base del Monte de los Olivos. Okay? Now, this is the temple. Este es el templo, There's a valley here, hay un valle aquí and there was a bridge. y There was a bridge estaba un puente that crossed this valley que cruzaba ese valle to a point on the Mount of Olives. para llegar To a point, al Monte de los Olivos, okay? Right at the bottom. en una parte de abajo del And Monte at de the los bottom Olivos. of the bridge, Y al fondo del puente there were a lot of tombs down in había the valley. muchas tumbas en este valle. Okay. Right? This is where the dead people were buried. Ahí es donde era el cementerio. And right at the base of the mountain, Y en la base de la montaña, Jewish tradition tells us la tradición judía nos dice that when they would stone somebody to death, que cuando ellos mataban a alguien a pedradas, they would take him out here los llevaban aquí to the edge of the temple, a la orilla del templo, and they would stone them los mataban and throw the body off. y luego tiraban el cuerpo. And a year later, Un año después, when all the flesh had decomposed, cuando ya toda la carne del cuerpo estaba ya, que ya no existía, and there were just bones left, y nada más estaban los puros huesos, that you could not touch porque no podían flesh. tocar ellos nada que tuviera carne. Okay? You could touch Recuerda, los bones, judíos podían tocar los huesos, but not pero, decomposing flesh. pero no la carne que se estaba But descomponiendo. they would take the skulls Entonces se llevaban la pura calavera and they would put them at the base of the Mount of Olives. y lo ponían en la base del Monte de los Olivos. And that was called the place of the skull. Y este era el que se le llamaba Gólgota, que es el lugar de las calaveras. Ajá, es lo que quiere Now, decir. Another Jewish tradition Otra tradición judía said that somewhere here decía que en alguna parte aquí was the skull of Adam. que estaba la calavera de Adán Okay? And that it was there. y que estaba por We ahí. don't know how accurate that No is. sabemos qué tan verdadero sea eso, Okay. But the other tradition, pero esa es la otra tradición. very in good sources. La tradición de las calaveras, esa sí tiene buenos fundamentos. Okay. There's a lot of support, Hay mucho apoyo, a lot of writings about it. muchas escrituras sobre in esto Jewish traditions, en las tradiciones judías. which makes this a very interesting place. Lo que hace es a este lugar un lugar muy interesante, That possibly Jesus was crucified que here. posiblemente Jesús haya sido crucificado aquí y no acá en esta otra. And I'm going to give you some more reasons. Y les voy a dar unas más razones para esto. Okay. First, Roman law. Primero, por la ley romana. Okay. Under Roman law, Bajo la ley romana, wherever you committed the crime donde quiera que cometías el crimen, is where you were crucified. es donde se te crucificaba. Okay. And what was Jesus crucified for? ¿Por qué fue que se le crucificó a Jesucristo? ¿Se acuerdan? According to Roman law, De acuerdo a la ley romana, it was for being a king. fue porque él entró como rey, Right? ¿sí? Where did the people call him king? ¿Dónde fue que la gente le llamó rey? This right here. Esta is the calle, road este camino from Jericho de Jericó, entering the temple, entrando al templo, where they proclaimed him as king. ahí fue donde lo proclamaron como rey. Blessed is the king Cuando decían, bendito es el rey, that comes sea el in the rey, name of the Lord.
que viene en el nombre del Señor. Okay? So, under Roman law, Así que bajo la ley romana, this is where he committed the crime. aquí fue donde él cometió el crimen. This is where he would be crucified. Ahí es donde lo debían de crucificar. And right here Y aquí, is the Garden of Gethsemane. aquí arriba es donde está el jardín Getsemaní, Okay? Where he was arrested. donde él fue arrestado, Okay? Which also fits Roman law. que también encaja en la ley romana, Where you're arrested for the crime. donde se te arrestaba por el X crimen, Okay? Then you would be crucified. serías crucificado allí. Okay? So that's under Roman law. Esto es bajo la ley romana, That supports the view o esto apoya el punto de vista, that he was crucified here, que él fue crucificado allí not over here. y no en este otro lugar. Okay? Another proof Otra prueba, in the Bible. en la Biblia, You remember the guards ¿se acuerdan de los soldados, los that centuriones crucified Jesus? que crucificaron a Jesús? Well, while he was being crucified, Mientras Jesús estaba crucificado, 3 things happened. 3 cosas sucedieron. What were they? ¿Se acuerdan cuáles eran? The first one was darkness. La primera fue de que oscureció todo. Okay? And what were the other 2 things that happened? ¿Cuáles fueron las otras 2 cosas que sucedieron? Hubo un terremoto. Right? And what happened with the earthquake? ¿Y qué sucedió con ese terremoto? Se abrieron las The tombs were open. The tombs were open. The tombs were right here. Las tumbas estaban aquí, en ese valle. Okay? And what was Ahí the estaba other thing that happened? el cementerio. ¿Y qué fue la otra cosa que sucedió? Give your husband a Antes hand. El... Give your husband a hand. oh. Oportunidad por tu esposa. Ah, sí. Dice el hermano, tú dile, tú The dile. veil. El velo se rasgó. Okay. Now it says in the scripture, Dicen las escrituras, when the Roman guards saw these things, cuando los soldados romanos vieron estas cosas, they said, ellos dijeron, this was definitely the Son of God, este es definitivamente el Hijo de Dios or a righteous man. o un hombre justo In en, other en otros de los evangelios. Okay. But it says when they saw these things, Pero dice, cuando ellos vieron estas cosas, what things? ¿cuáles cosas? The veil tearing, El velo rasgado, right? The tombs opening, cuando se abrieron las tumbas okay? And the sky going dark. y cuando se oscureció el cielo. Now, from anywhere you can see the sky going dark. Ahora, en la oscuridad del cielo se puede ver de donde quiera, Okay, but from right here, pero de aquí you couldn't see the tombs open. no se podían ver las tumbas And you definitely couldn't see the veil. y definitivamente no se veía el velo. And I'm going to show you something. Les voy a enseñar algo más. Look right here. The Mount of Olives. Miren aquí, este es el monte de los olivos, Okay, Garden of Gethsemane. Right here. perdón, el jardín del Getsemaní, gracias. Okay. Now, directly across from the temple, Directamente al cruzar el templo, this is what you see. eso es lo que se vería. And what's right here? ¿Y qué es lo que está allí? Ajá. Okay. That's an image of what the temple would look like. Esta es una imagen de cómo se vería el templo. Okay. The veil would be right here. El velo estaría allí. There was an opening on top. Era una abertura que estaba arriba. So if you're up, Así que si estaban arriba del cerro, you can see this. se podía ver hasta allá. Now remember that veil Acuérdense que ese velo is huge. era grandísimo. Between 40 to 60 feet across. Entre 40, bueno, era grande. ¿No se acuerdan la cantidad, lo grande que estaba? La medida. Around 40 to, between 40 and 60, somewhere there. Feet across. Entre 40 y 60 pies de Okay. ancho. And Feet across, right? yeah, the Okay. rings, Y los anillos que lo detenían, okay, about the size of a huge tire, quizá del tamaño de una llanta grande, like on a tractor. como de una So
un tractor. Okay? Muy grande. So from right here, Así que de aquí it would be like God sería como que si Dios, reached down sí, bajó a agarrarla and pulled them apart. y la abrió, ujú, Tore it. y la rompió de arriba hacia abajo, Okay? Not from the bottom up. no de abajo para arriba, It was like God opened it. sino como que Dios fue el que la rompió. Okay? They would have seen that. Ellos hubieran visto eso. And here's some pictures of Jerusalem today. Aquí hay unas fotografías de Jerusalén en el día de ahora. This is from the Mount of Olives. Aquí está del Monte de los Olivos. Here's the gate. Aquí está la puerta. Right here is Aquí the Muslim mosque. es donde está Mosque. ¿cómo se dice eso, hermano? The Muslim. De los musulmanes. Mosque. Mezquitas, ok. Okay. Right here. Aquí, Now that was in the court of the Gentiles. esto fue hecho en el patio de los gentiles. Okay. But directly from the gate Pero directamente atrás de esa puerta was where the temple used to es donde el templo antes estaba. be, facing this direction. Y estaba mirando hacia esta dirección. Okay. Now here is the Mount of Olives. Ahora aquí está el Monte de los Olivos, Okay. After 2,000 years. después de 2000 años. A lot of rain. Ya ha habido mucha lluvia. I don't know how much was run down. No sabemos qué tanto se haya And you're caído. Okay. But anywhere along here, Pero en cualquier parte de aquí you can see this very podías good. ver eso claramente. Okay. That's another view. Esa es otra vista. And that's the Garden of Gethsemane. Y este es el jardín Getsemaní. Okay. Now the third thing I want to talk about. Ahora, la tercera cosa de la que yo quiero hablar In the Bible, es que en la Biblia it says he was nailed to a tree. dice que él fue clavado a un árbol, Right? ¿sí? But it also says he was nailed to a cross. Pero también dice que fue clavado a una cruz. Now we assume Nosotros asumimos that the tree is a metaphor, que el árbol es una metáfora, right? ¿sí? Because the cross was made of wood. Que porque la cruz es hecha de madera. But let me share something with you. Déjenme compartir algo con ustedes. Okay. The word cross La palabra cruz in Greek en el griego is this part. es esta parte de arriba. It's a cross beam. Es una, ¿cómo se dice? No, This is the no, como una, madera. no. Parte de madera. Le llaman, sí, una madera, un madero, le llaman, un madero, pero atravesado, así. Eso es una cruz. That's what the word cross, Para ellos a cross beam. es un madero, Okay, like this. así como este. Not this. No de esta forma, Not sino, this. no así, Okay. tampoco, The word just means cross. sino únicamente un madero atravesado. And his hands Y sus manos would be nailed to a cross. estarían clavadas a ese madero. But if he was lifted up Pero si él fuera levantado on that cross, en esa cruz, en ese madero, his feet could be nailed to a sus tree. pies podían ser clavados al árbol, Or an olive tree. al árbol de olivo. Okay. Right here. They usually, historically, Históricamente, their feet were only a few inches off the sus ground. pies de las personas estaban únicamente unos cuantos centímetros arriba de la tierra, Okay. So, at least by Roman. de menos por los romanos, Ok. de los romanos. So, what they would do is throw ropes Lo que hacían es que a través de lazos, after they stretched his arms. después de que le hacían sus manos así, pues, y se las clavaban, And nailed them to the crossbeam. ajá, Then they would tie ropes to the ends, le ponían lazos en las orillas, throw them over the branches, los ponían sobre esos árboles and pull them up, y los subían, and then nail his feet y to sus the tree pies se los clavaban a los árboles, with his knees in a 45 pero degree angle. doblando las rodillas como en 45 grados. ¿Entiendes? Okay.
That way, De esa forma, you could only hold yourself up for so únicamente long. podían levantarse por cierto tiempo únicamente, no por mucho tiempo, especialmente con un clavo atravesando los pies. Okay? Once your leg muscles Cuando ya los músculos de las piernas hold yourself up, no te podían levantar, you had to let go. tenías que soltarte. When you did, Y cuando lo hacías, you started to suffocate. es cuando se empezaban a sofocar, porque se jalan los pulmones. And that's when you rested your Y es leg. cuando descansabas las piernas, Okay? Because the pain was up here. porque el dolor estaba acá, en la parte de arriba. Okay? So that's a good possibility Esta es una muy buena posibilidad, that he was nailed to a tree, que él fue clavado a un árbol, literally, literal, and nailed to a cross. y a la misma vez clavado en una cruz. Okay? Now there's only one place in Jerusalem Hay únicamente un solo lugar en Jerusalén, en el primer centenario, that had trees que tiene árboles that were capable of supporting a person's weight. que podían levantar el peso de un ser humano. And that was the olive trees Y esos son los árboles de olivo on the Mount of Olives. en el monte de los olivos. These have been planted since Esas no estaban antes. then. Okay? Back then, En ese entonces, just these nada más de los puros the olivos. olive trees. Okay? So that's another evidence Esta es otra evidencia that Jesus was probably crucified que on the Mount of Jesús Olives. probablemente fue crucificado en el monte de los olivos. Okay? Now, if you remember Abraham, Si se acuerdan ustedes de Abraham, he was told a él se le dijo, when he offered his son, cuando él ofreció a su hijo, God said Dios dijo, that on this mountain en esta montaña I will provide myself a yo sacrifice. proveeré mi propio sacrificio. That was the Mount of Olives. Y eso fue en el monte de los olivos. Okay? When Jesus left, Cuando Jesús se fue, okay? When he went up into the sky, cuando él se elevó al cielo, okay? Where was that from? ¿de dónde fue que él descendió? The Mount of Olives. Del monte de los olivos. When he returns, Cuando él regrese, where will that be? ¿de dónde será? ¿A dónde The regresará? Mount of Olives. Al monte de los olivos. He will land right here, Él estará aquí walk down into this gate, y caminará a esta puerta and enter his temple y entrará a su templo through this gate. a través de esta puerta. Very specific. Es muy específico en eso. Okay? And when he returns to preserve, to save Israel, Cuando regrese a salvar a Israel, he will step foot on the Mount of él Olives, pondrá un pie en el monte de los olivos and he will divide it, y lo dividirá the north from the south, el norte del sur, and through the Mount of Olives, y a través del monte de los olivos he will save Israel salvará a Israel and take them into the rock city of Petra. y los llevará a la ciudad de Petra. Okay? So the symbolics of that are incredible. Así que los simbolismos de esto es increíble. Okay? But from the temple, Pero desde del templo, right here, aquí, that is the only place este es el único lugar that you can see in the temple que puedes mirar dentro del templo and see the veil y ver el velo being torn. que se había rasgado. Down here, Acá abajo where all the tombs, es donde estaban todas las tumbas, where you can see donde podías ver all of the tombs being opened. cuando todas las tumbas se abrieron. So, since we take the Bible literally, Así que como tomamos la Biblia literalmente, there's only one place that you hay can únicamente see these things from. un lugar de donde se podía ver todas estas cosas. Okay? And that was right here, Y eso fue aquí, directly across from the temple. directamente enfrente del templo. Very interesting. So, David Hawking makes a very good argument David Hawkins hace muy buen argumento for the Mount of Olives. para el Monte de los Olivos, especialmente porque es judío. And he's not the only one that's made this argument. Y no es el único que ha hecho este argumento. In the
1800s? En los años 1800, No, sorry, 1500s. 1500, Yeah. perdón, There was a book written hubo un libro escrito about sobre esto. Esto about lo the va- place of Jesus' crucifixion sobre el lugar de la crucifixión de Jesús, as the Mount of Olives. como el Monte de los Olivos. And it really does fit the evidence Y en realidad encaja en las evidencias and the scripture y las escrituras a lot better than the other place. mucho mejor que en el otro lugar. Okay. So the only thing really supporting the other place Lo único que apoya al otro lugar is tradition. es la tradición. From 4th century, Desde el cuarto centenario they've said that that was the place he was crucified. dijeron que ese era el lugar de donde había sido crucificado. Okay. And when a certain man went there, Y cuando cierto hombre fue allí, he saw a little hill él vio esa lomita where the tomb was, donde estaba la tumba, and on the hill y en esa lomita it had some indentations tenía como cuevitas that made it look like a skull. que resemblaban como que si era una calavera. And he said, Y él dijo, the place of the skull. este es el lugar de las calaveras, Okay. That's the first mention Esa fue la primer mención of that place de ese lugar, being a place for the skull. que como que si ese fuera el lugar de las calaveras. And now obviously the Catholic Church, Obviamente la Iglesia Católica, la Iglesia Católica they obviously they have a tradition tienen una tradición that many miracles will happen que in han that place. sucedido muchos milagros en ese lugar, So they really don't want to change así que no lo quieren cambiar and admit that they've been wrong y admitir que estaban errados for 1600 years. por 1600 años. That wouldn't do much for their credibility. So, interesante, sí. Okay, but with the death of Christ, Pero la muerte de Cristo, we're gonna real quick. We're gonna go through 15 things. rápidamente vamos a ir a través de 15 cosas, Okay, I think it comes to 13 because we combine a couple. o sí, 13, On reasons why Jesus died. en las 13 razones por las que Cristo murió. He didn't have to die. Él no tenía que haber muerto. He could have just came. Él pudo nada más haber venido, conquistar And said, if you believe in me, y decir, si crees en mí, I'll give you eternal life. te daré vida eterna, If you don't, y si no, you'll die. morirás. He could have done that. Él podía haber hecho eso. But there were Pero many reasons hubo muchas razones that he died as a human. por las que él murió como humano. Okay? The first one is to do the will of God. La primera es para hacer la voluntad de Dios. Okay? That was in Hebrews 10, Esto está en Hebreos 10, 7 through 14. 7 al 14. Okay? Second reason La segunda razón was to save sinners. es para salvar a los pecadores perdidos. Okay? See that in Matthew 9:13 Vemos esto en Mateo 9:13 and 1 Timothy 1:15. y en Primera de Timoteo 1:15. The other reason was to fulfill the law. Otra razón era para llenar la ley. Okay? And it doesn't just say to obey the law, No nada más dice para obedecer la ley, it's to fulfill it. sino que es para llenar la ley. Now, let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. If there's a prophecy Si hay una profecía and it is fulfilled, y es llenada,
Are we still expecting it, Seguimos esperándola, the prophecy? la profecía, que se llene, Once it's fulfilled, porque cuando ya es llenada, it's done, right? ya se acabó, cumplida. Ujú. Jesus says, Jesús dijo, I came to fulfill the law. vine a llenar la ley. That word Esa palabra doesn't mean obey it. no quiere decir obedecerla, It means to complete it, sino que quiere decir completarla, to bring it to an end de terminarla by fulfilling it. al llenarla, Okay? So that it does exist forever, para que exista para siempre, but it's fulfilled in Christ. pero sea llenada en Cristo. Okay? The law still exists today. The law. La ley sigue existiendo hoy día, But who is it for? pero ¿para quién es? It's for those who think they're righteous. Es para aquellos que piensan que son justos. The law proves they're not. La ley les comprueba que no lo son. And the requirements of the law El requerimiento de la ley have been fulfilled by ha Christ. sido llenada por Cristo, Okay? So we don't have to obey it así que no tenemos que obedecerla in order to be righteous. para poder ser justos. Okay? Now we have to believe in Christ, Ahora tenemos que creer en Cristo, repent, put arrepentirnos, our faith in Him, put our faith in Him, poner nuestra fe en Él and we receive His righteousness. y recibiremos su justicia. Oh, I forgot the other part. What other Oh part? my God. Oh, yeah. I'll do it when we get to forgive it, to take away our sins. Okay. I'll do it on that. Okay. So that's the Romans passage. Okay. Okay. Then another thing is to redeem the people under the law. Otra cosa es para redimir a la gente que está bajo la ley. Okay. Galatians 3 Gálatas 3. and chapter 4. Y son capítulos 3 y 4. Okay. It's a long conversation about that. Es una conversación larga sobre esto. Okay. A lot of verses in there about that. Hay muchos versículos sobre esto. Okay. And then Romans 3, Y en Romanos 3, verse 24 to 26, versículos 24 al 26, was to demonstrate es para demostrar that God is righteous. que Dios es justo. That's another reason Jesus died. Esta es otra razón por la que Jesús murió. Okay. ¿Cuál es la 4? Es para demostrar que Dios es justo. Okay. And John 3:16 En Juan 3:16 tells us it was to manifest God's love. nos dice que es para manifestar el amor de Dios. Okay. Esa es la cita. Para manifestar el amor de Dios es Juan 3:16. Pues póngale manifestar el amor de Dios. And there's many other verses for that. Hay muchos otros versículos. Romans 5:8 Romanos 5:8 and then 1 John 3:16. y luego primera de Juan 3:16. La primera fue Juan 3:16, la segunda es primera de Juan 3:16. Easy ones to remember for God's love. Son versículos, son referencias fáciles de recordarnos para manifestar el amor de Dios. Okay. To reconcile us to God. Para reconciliarnos con Dios. Hebrews 2, Este es Hebreos 2, verse 9 and 10. versículos 9 y 10. And Hebreos 2. 9 al 10. And Romans 5, Y Romanos 5, 9 through 11. 9 al 11. Also Colossians También Colosenses, chapter 1, capítulo 1, 20 through 22. 20 al 22. Okay. To destroy Satan's power Para destruir el poder de Satanás. is another reason. Es otra razón. Hebrews 2, Hebreos 2, 14 and 15. 14 y 15. Okay. Also to be a faithful high priest.
también para ser un fiel sumo sacerdote. That's in Hebrews 2, Está en Hebreos 2, 17 through 18. 17 al 18. Hebreos. Hebreos 2, 17 al 18. And then also to serve También para servir and give his life as a ransom. y dar su vida como rescate. You're going No. to give the Hebrews. Yeah, it's going to be to bear our sins. Para llevar nuestros pecados. Hebrews 9. En Hebreos 9. Huh. We're going to talk about that one for a little bit. Vamos a hablar de este por un ratito. In verse 28, Versículo 28. okay, Romans also tells us Romanos también nos dice that he became sin for us, que Él llegó a ser pecado por nosotros, right? ¿sí? So that we might become the righteousness of God. Para que lleguemos a ser la justicia de Dios. Okay, and we're going to go back to the cross for a Y second. vamos a regresar nuevamente a la cruz, un segundo. Okay. Now on the cross, En la cruz, Jesus makes a statement. Jesús hace la referencia, My God, mi Dios, why have you forsaken ¿por me? qué me has abandonado? Okay. Now, we've all heard sermons on that passage. Todos hemos escuchado sermones en estos pasajes Most of us have taught sermons. y la mayoría de nosotros también hemos enseñado sermones en este pasaje. So this is going to challenge that teaching a little. Así que esto va a desafiar un poco esa enseñanza. Okay. Usually, how is that passage taught? Usualmente, ¿cómo es que este versículo se enseña? Why did Jesus say that? Porque es que Jesús dijo esto. How you were probably taught in seminary, ¿Cómo es que quizá lo hayan enseñado, cómo se les hayan enseñado en el seminario, in training. en el entrenamiento? Okay. How do they teach that? ¿Ah? That God turns his back on you. Que Dios le da la espalda Right. a Cristo No. por causa del El pecado. de nosotros. And why did he turn his back? Because of for the sin, for cause of the sin. That's what he said, just Why said. would God have to do that? Porque es que Dios tendría que hacer eso. Why would the Father have to do Porque that? el Padre tendría que hacer eso. Porque no, Usually the explanation Usualmente la explicación is because he can't fellowship es with porque sin, Él no puede tener comunión con el pecado. right? Because ¿Sí? he's holy. Porque es santo. Well, who's Jesus? Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesús? He's God too, Él también es Dios and he's holy. y Él también es santo. So how can he fellowship Así que, ¿cómo es que Él puede tener comunión with our sins? con nuestros pecados? See, he can't. No lo puede hacer. He's holy. Él es santo. If he literally took our sins Si Él literalmente hubiera tomado nuestros pecados physically on him, físicamente en Él, then why do we still have them? ¿por qué es que nosotros lo seguimos teniendo? We should, as Christians, Nosotros como cristianos all our sins deberíamos are gone. de no tener ya pecados, But there's still our pero sins. siguen siendo nuestros pecados. Paul is speaking positionally. Pablo está hablando en una forma posesional Okay? o posicional Or figuratively. o una forma figurativa. What did Jesus take on the cross? ¿Qué fue lo que Jesús tomó en la cruz? Our consequences, Nuestras consecuencias, not our sins. no nuestros pecados. Our consequences, What? our consequences Nuestras consecuencias is what he took. es lo que Él tomó. And that is no problem Y esto no tiene ningún for God problema to fellowship with. para que Dios tenga comunión con esto. Okay? That's his righteousness. Esa es su justicia, That's his holiness. esa es su santidad. Right? ¿Sí? The consequences for sin, Las consecuencias del pecado, he can fellowship with that. Él puede tener comunión con ellas. Consequences come from him all the time. Las consecuencias Come from him. vienen de Él todo el tiempo. Right? ¿Sí? Okay. But they're our sins. Pero son nuestros pecados
Okay, so there are no scriptures, Así, no hay escrituras, there is no support no hay apoyo that the Father turns his back que on the Son digan que el Padre haya volteado la espalda during a, that moment. a su Hijo en ese momento. It's an assumption Es una asunción from nada people más who don't know Jewish de gente que no conoce las tradiciones judías and the rabbi's tradition. y las tradiciones de los rabís. Okay, Gentiles would read that, Los gentiles, si leyeran eso, and we say y nosotros decimos, God must have forsaken him, Dios quizá lo abandonó, right? ¿sí? Well, there's a bigger problem with that. Hay un problema mucho más grande con esto. Okay, if God the Father Si Dios el Padre forsook the Son, abandonó al Hijo, that means for a moment eso quiere decir que por un God momento was not one. Dios no era uno solo, If he wasn't in fellowship, que no estaba unido, pues que no era uno. Si Él no estaba en comunión con Él, entonces aún por un momento, por un momentito, is one God, Jesús venía siendo un Dios and the Father and the y el Spirit Padre y are el Espíritu iban a ser otro Dios, porque estaban separados. and God does not change. Y Dios nunca cambia. Okay, so that's not possible. Así que eso no puede ser posible, That God was not que one Dios no, que haya dejado de ser uno, as a Trinity. como una Trinidad. Okay, he has to be united. Él tiene que estar unido. Okay, Jesus says, Jesús dijo, "You are with me always. ustedes están conmigo todo, You hear me always. están conmigo todo el tiempo y me escuchan todo el Everything tiempo. I ask you, Todo lo que yo pido, you give me." me das. Right? ¿Sí? Okay. He's one with the Father. Él es uno con el Padre. Now, where that teaching comes from Ahora, de donde esta enseñanza salió, is an early doctrine es una doctrina primitiva, that was a heresy. que era una herejía. Okay. What they taught Lo que ellos enseñaron is that on the cross, es de que en la cruz Jesus stopped being God Jesús paró de ser Dios and he took our sins. y que Él tomó nuestros pecados Okay. And then he went down to hell y que luego entonces Él bajó al infierno and suffered for our y que sins. sufrió por nuestros pecados And then the Holy Spirit y que después el Espíritu Santo came down, bajó, gave him back his deity, le dio nuevamente su deidad and he rose from the y dead. que Él resucitó de entre los And muertos now he's God again. y que ahora volvió a ser Dios. Okay. That's a huge conflict with Scripture. Allí existe un gran conflicto con las Escrituras, Okay. Because remember last week, porque se acuerdan la semana pasada, the only reason la única razón that his sacrifice is eternal por la que su sacrificio es eterno to pay our consequences para pagar por nuestras is consecuencias because he was God. es porque es Dios, If he was porque Él just fue a Dios man, en ese. Y, I'm if sorry, he was just a man si Él hubiera sido nada más un hombre and he was suffering the y Él consequences hubiera estado sufriendo esas for consecuencias the sins that were his por los pecados que eran de Él, because he took them from us, porque Él los había tomado de nosotros, he would still be in hell. Él todavía estuviera en el infierno, It wouldn't be a sacrifice. porque eso no hubiera sido un It would sacrificio, be justice. hubiera sido una justicia. But the reason his sacrifice was accepted Pero la razón por la que su sacrificio is because fue aceptado he was not sin es porque Él no era and he pecador had no sin. y Él no tenía pecado, Okay? But he took the consequences pero Él tomó las consecuencias for us. por nosotros. Okay? And the only verses that support their teaching Los únicos versículos que apoyan su enseñanza are the verses that said, son los versículos que dicen, the one who did not sin el que no peca became sin for us, el que no pecó llegó a ser pecado por nosotros, so that we might become the righteousness of para que God. nosotros lleguemos a ser la justicia de Dios. So I have to ask, Yo tengo que hacer la pregunta, are we the righteousness of God? ¿somos nosotros la justicia de Dios Literally literalmente or figuratively? o figurativamente? Not literally. No lo somos literalmente. We're definitely not the righteousness of God. Definitivamente no somos la justicia de Dios. Okay? It's only because of our unity with Christ Es únicamente por nuestra unidad con Cristo that God sees us que Dios nos ve
y ve también the righteousness of la Christ. justicia de Cristo. His righteousness Su justicia is accounted to us. It's given to us. se nos ha dado a nosotros, Not literally, no literalmente, but because of our union with Christ. pero, sino que a través por nuestra unión con Cristo. Okay? So, that's one of the other major problems with that. Este es otro de los problemas mayores con esto. Okay? The last problem with it, El último problema con esto and the explanation, y la explicación is why did Jesus say that then? es de que, ¿por qué entonces Jesús dijo esto? Okay? Turn your Bibles to Psalm 22. Vamos a nuestras Biblias a Salmos 22. I want to kind of create a picture for you. Quiero darles una imagen, Okay? Jesus is up on the cross. que Jesús está en la cruz Some people are saying, y algunas personas están diciendo, if you're the Son of God, si tú eres el Hijo de Dios, then come down. bájate Save yourself. y sálvate. Where is your God? ¿Dónde está tu Dios? Right? Jesus is saying, Y Jesús está diciendo, forgive them, Father. perdónalos, Padre, They don't know what they're doing. no saben lo que dicen, lo que hacen. He also says También dijo to the thief, al ladrón, today you'll be with me in paradise. hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. He tells John, Le dice a Juan, take care of my mother. cuida de mi madre. Okay? Many things he says Muchas cosas dijo to fulfill Scripture. para llenar las He escrituras. says, I'm thirsty. Dijo, tengo sed, They bring him something. le trajeron algo, Spits it out la escupió because it had painkiller in it. porque tenía algo que era para quitar el dolor. Okay? He spits it out. But that was to fulfill Scripture. Pero eso era para llenar la profecía. Okay? Does La that escritura. sound like a person Esto suena como una persona not in control, quien no está en control, who feels like God has abandoned? quien piensa que Dios lo ha abandonado No. en ningún momento. It sounds like he's in perfect fellowship with the Suena Father. como que si él está en total comunión con el Padre, Okay? Fulfilling Scripture, llenando escrituras, honoring his mother, honrando a su madre, asking forgiveness pidiendo perdón por los people demás, who were killing him, for the por la people gente que lo estaba matando, confirming salvation. confirmando la salvación. He's evangelizing. Él está evangelizando On the cross. en la cruz. He's not out of control. Él no está fuera de control. He's not feeling like God has abandoned him. Él no está sintiendo como que Dios lo está abandonando. But his apostles Pero sus apóstoles are very confused. están muy confundidos. He's nailed to a tree, Él está clavado a un árbol, figuratively or literally. figurativamente o literalmente, no sabemos, pero de menos a un madero, Okay? So at the very least that. de menos a Okay? esto. Which means he's cursed. Lo que para los judíos, ellos es el que está clavado en el árbol, lo que sea, es maldecido, es una persona maldecida. Okay? How is the Messiah, ¿Cómo es que el Mesías, the Savior of Israel, el Salvador de Israel, he's cursed by God? haya sido maldito por Dios? He can't Es lo be que the están blessing. pensando ellos. He can't be the blessing. Él no puede ser la bendición. And they're very confused. Y ellos están muy confundidos. He was supposed to exalt Israel. Ellos deberían de... Exalt Israel. Él debería de haber exaltado a Israel According to the disciples. de acuerdo a los discípulos, Two disciples on the road to Emmaus. de los dos discípulos que estaban en el camino a Emaús. They said, Jesus was a prophet Uno dijo, Jesús es un profeta, who was supposed to redeem Israel. quien debería de haber redimido a Israel, But they crucified him. pero lo crucificaron, They did not understand. así que no lo entendían. And then Jesus says, Y luego Jesús dijo, my God, why mi have you forsaken Dios, ¿por qué me has abandonado? me?" Now in Psalm 22, Ahora, en Salmos 22, when you look at this chapter, cuando vemos ese capítulo, there's something in our Bibles hay algo en nuestras Biblias
that was not in theirs. que no estaba en las Biblias de ellos, en las What was escrituras that? de ellos. ¿Qué piensan que es? It's a trick question. Es una pregunta de truco. Es esto. Sí, aquí dice eso porque La No, no, los porque números. Los capítulos no existían ni los versículos tampoco. o sea, eran solo Las escribían por secciones nada más. pergaminos. Ajá. Pero no 22. Pero no había capítulos It was ni not versículos. Psalm 22. No se llamaba Salmos 22. The name of this chapter El nombre de de esta sección was era My God, Mi Dios, Why have you ¿por qué me has abandonado? Todo el tiempo las primeras líneas. Okay. Remember in Jesus' ministry, ¿Se acuerdan en el ministerio de Jesús? he does this a lot. Él lo hacía muy seguido. In the ¿Se temple, acuerdan? Cuando en el templo he says, Jesús dijo, My house will be called a house of prayer. mi Dios será llamado mi casa será llamada una casa de oración, But you've made it into a den pero of thieves. ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. What is he doing right there? ¿Qué es lo que estaba haciendo él allí? The house of prayer La casa de oración was a verse. era un That versículo was the name of a section que ese era el nombre de esa sección of the blessings that would come de las bendiciones que vendrían when the Messiah returned. cuando el Mesías regresara. The other passage Y el otro pasaje was out of Jeremiah, estaba era de Jeremías, where it says, donde dice, You've made it into a den of lo han thieves. hecho en una cueva de ladrones. And in that section, Y en esa sección it talks about the prophets, habla de los profetas, or the leaders, I'm sorry, perdón, de los líderes of Israel de Israel that killed Jeremiah. que mataron a Jeremías. And Jeremiah is telling Y them, Jeremías les está You diciendo, are bad shepherds. son malos pastores ustedes. Okay? You're killing the sheep, Están matando a las ovejas, you're robbing them, las están robando the people, a la gente, you're making money off están them. haciendo dinero de esto. And because of that, Y por eso God is going to take your positions from you. Dios les va a quitar esas posiciones And He's de going to ustedes destroy Israel. y va a destruir a Israel, But you will be responsible. pero ustedes serán los responsables. And God will judge you personally. Y Dios les juzgará personalmente. Okay? So when He says, Así que cuando Él dijo, You've made it into a den of lo thieves, han convertido en una cueva de ladrones, they remember the whole chapter. ellos se acordaban de todo el capítulo. What He was telling them, Lo que Él les estaba diciendo you're bad shepherds. es que ustedes son malos pastores And you're going to be judged. y van a ser juzgados. Israel's going to be destroyed. Israel va a ser destruido, You are going to be responsible. pero ustedes van a ser And responsables. they knew that. Y ellos lo sabían And they were very upset with Jesus y estaban muy enojados con Jesús, that they didn't take Him pero no se lo llevaron because the people thought He was a prophet. porque la gente pensaba que Él era un profeta. Notice that. Noten esto, What Jesus did lo que Jesús hizo is He guaranteed His protection. es que Él garantizó su protección, Because if they killed Him, porque si lo mataban a Él, then they were just like the prophets. entonces ellos iban a ser igual que los profetas de los que habían matado a Jeremías, Who told them the same thing. quien les dijo lo mismo. Okay. And according to the Pharisees, De acuerdo a los fariseos, those were bad shepherds. estos eran malos pastores And Jeremiah was a prophet. y Jeremías era un profeta, But they didn't realize pero no se daban cuenta they were being like the bad shepherds. que ellos estaban siendo igual que los malos pastores. Okay? So Jesus does this all throughout His ministry. Jesús hace esto mismo a través de todo su He ministerio. quotes one line of a passage. Él citaba las primeras líneas de un pasaje. If they had chapter and verses Si hubieran tenido capítulos y versículos up on the cross, en la cruz, He would have said Psalm 22. él hubiera dicho Salmos 22. Ajá. And what's in Psalm 22? ¿Y qué es lo que hay en Salmos 22? It's the prediction of His crucifixion Es la predicción de la crucifixión in detail. en detalle. Nails Los clavos in the hands, en las manos, the feet, en los pies, the clothing being divided, la ropa que se estaban dividiendo, the people saying, la gente
You trusted in God. que estaba diciendo, has confiado en Dios, Let Him deliver you. déjalo que te salve. This is Jesus' answer to Es- His accusers. Esta fue la respuesta de Jesús a sus acusadores. Okay. They said, Ellos decían, if you're the Son of God, ellos dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, come down. bájate. He said, Y él les dijo, Psalm 22, Salmos 22, because I'm the Son of God, porque soy el Hijo de Dios, that's why I'm here. por eso es que estoy aquí. Now, even more, Aún más, look at the second half. miren la segunda mitad, Starting with verse 19, empezando con el versículo 19 all the way to 22. hasta el 22. Okay? Read verses 22. Lea el versículo 22, por Or favor. 21 and 22. 21 y 22. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Very interesting. Muy interesante. Okay? Now, they know this chapter. Ellos conocían este capítulo. Okay? This was supposed to be, Esto debería de ser, according to the Jews, de acuerdo a los judíos, a prediction of Israel una predicción de Israel and how they would suffer. y cómo es que iban a sufrir. They didn't think of it Ellos no lo pensaban as a messianic song. como Salmo. un salmo mesiánico, Okay? Because it was the Messiah suffering. porque era el sufrimiento del Mesías. So they assumed Así que asumieron, that can't be the Messiah. no puede ser el Mesías. Okay? They assumed it was a picture of Israel. Ellos asumieron que esto era una imagen de Israel. But when Jesus said Pero cuando Jesús dijo esto, Psalm 22, Salmos 22, they realized se realizaron or it was intended to teach them, o fue intentado para enseñarles okay, that this was of the Messiah que esto era de el Mesías, who would suffer. quien sufriría, But pero in verse 21 en el and 22, versículo 21 y 22, he would live again él viviría nuevamente and see his brothers y vería a sus hermanos in the congregation. en la congregación. This is the first time Esta es la primera vez that word assembly que esa palabra asamblea or congregation o congregación is used in reference es to the church. usada en referencia a la iglesia. Every other place in the Old En Testament todos los otros lugares en el Antiguo Testamento, before this, antes de esto, it's used of the people of Israel, es usada como para la gente de Israel, the congregation, la congregación, their meetings. donde ellos se congregaban. So this is the first reference to the church. Así que aquí es en la primera referencia a la iglesia. Now this might have encouraged them. Esto les tuvo que haber dado ánimo. Okay, that hey, the Messiah, Jesus hasn't lost control. Que Jesús no ha perdido el control. Okay, He's fulfilling prophecy, Él está llenando la profecía and He's going to see us again. y nos va a volver a ver. Now, they obviously still didn't understand, Obviamente seguían sin entender, but after He resurrects, pero después de que resucitó, it says that they remembered, dice que ellos recordaron they understood y entendieron all of the things that He told them todas las cosas que Él les dijo about His death sobre su muerte and His y resurrection. su resurrección. Okay, and this was probably one of the passages they would have remembered. Y este probablemente haya sido uno de los pasajes que ellos recordaron, Okay, on how He fulfilled Scripture en perfectly. cómo es que Él llenó las escrituras perfectamente. Okay, so We need two more. that's probably that is more likely. Tal parece que fue más de esta forma. Okay, that is probably it's more probable. Es más probable Okay, that's the reason He says, que esa es la razón por la que dijo, my God, mi Dios, why have you forsaken ¿por me?" qué me has abandonado? The one who meant that, El, the one who meant when He said that, el que quiso the one who decir, meant it when He said that el que quiso decir eso was David. fue David. Okay. El que dijo eso fue David. Okay.
And the answer to his question Y la respuesta a su pregunta was because you killed Bathsheba's husband. era porque había matado al esposo de Betsabé. That's the reason your son is trying to kill you. Era la razón por la que su propio hijo lo estaba tratando de matar a What are él. the consequences for your sins, David? Era parte de las consecuencias de David. Okay. David really felt that way. David era el que se sentía de veras de esa forma. I find it very hard to believe Yo lo encuentro muy difícil de creer that Jesus ever felt that way, que Jesús en algún momento se haya sentido de esa forma, like God had abandoned him. como que si Dios lo había abandonado. Okay. And as we mentioned before, Y como se los mencioné anteriormente, there are no scriptures, no hay ninguna escritura, no verses, no versículos, no references at all no hay ninguna referencia the Father abandoning the Son a que el Padre abandonara al Hijo because he could not fellowship with porque sin. no podía él tener comunión con el pecado. If you read almost any scholarly commentary, Si leen casi cualquier comentarista escolástico on that verse, en ese versículo, they will probably say probablemente dirían that it's commonly taught que es muy común that the Father abandoned the Son, que lo enseñan de que el Padre abandonó al but Hijo, that's probably not what it meant. pero probablemente ese no fue el significado. God abandoned God, Dios abandonar a Dios that doesn't fit. no encaja, That's not possible. no es posible, Okay? Unless you believe a menos de que creas that Jesus que Jesús stopped being God paró de ser Dios and literally took our sins. y literalmente tomó nuestros pecados. The final problem with that Y el problema final con esta interpretación if that's true, es que si esto es verdad, then God did not die for our sins, entonces Dios no fue el que murió por nuestros pecados, but the man Jesus did. sino que Jesús And God como is not hombre, my Savior. y, And God would not be my y Savior. Dios no sería mi Salvador, The man would be. sino que sería el hombre. Y ahí está un problema. God is our Savior. Dios es nuestro He Salvador. had to be God. Tenía que ser Dios en ese momento. But even if you say Pero aún si dices, that, well, okay, he was God, bueno, sí era Dios, but he took our sins, pero tomó nuestros pecados, then his sacrifice wasn't holy. entonces su sacrificio no era santo, It was just, era justo and it wasn't a sacrifice. y no fue un sacrificio. Okay? So you could say, I appreciate it, Puedes decir lo aprecio, but it doesn't do anything for his sacrifice. pero no hace nada, It doesn't do anything for his sacrifice. no hace nada por su sacrificio. It wouldn't be accepted by God No sería aceptado por Dios as a sacrifice. como sacrificio. He'd still be in hell, Él seguiría estando en el infierno, suffering for our sins. sufriendo por nuestros pecados, Okay? But he didn't have to suffer pero no tenía que sufrir in hell en el infierno for our sins. por nuestros pecados. God poured out the consequences. Dios Gave him the consequences le dio las consecuencias for our sins por nuestros pecados while he was on the cross, mientras Él estaba en la cruz, not down in hell. no en el infierno, Okay? no cuando estaba en el infierno. Okay? We need to, this other one, Okay. So the last ones, los últimos, which is a result of what we were talking que es about, el resultado de lo que acabamos de hablar, to forgive us for our sins. es para perdonarnos nuestros pecados. Another reason he died for us, Es otra razón por la que Él murió, and that's all over the place. y eso está en todas partes en la Biblia. 1:7, Efesios 1:7, Colossians 1:14, Colosenses 1:14 1 John 1:9. y Primera de Juan 1:9. Okay? And the last reason, Y la última razón John 3:16, es Juan 3:16, again, nuevamente, to give us eternal life. para darnos vida eterna. Okay? ¿Sí? And next week, La siguiente semana we will talk very quickly on the resurrection, hablaremos bien rápidamente en la resurrección okay? And then talk about the deity of Christ. y luego hablaremos de la deidad de Cristo.